La encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo de una cena para dos en Isolina. Spoilers, lunes negro o más bien naranja para la economía mundial. Cierran a la sucesora de Cali Warma y hoy nuevo paro de transportistas. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 7 de abril de 2025 y atención, hoy se está viviendo un nuevo paro de transportistas en Lima, desde las 4 de la mañana, sobre todo en Lima Norte. Esto debido al asesinato el viernes de Loimer Noé Benigno, un chofer de 38 años de la línea Los Chinos en Los Olivos, cuando estaba lleno de pasajeros en su ruta habitual. También se ha convocado a una marcha de transportistas, cuyo punto de concentración principal será el paradero Fundición en Puente Piedra, y va a contar con la presencia de choferes de líneas como Los Chinos, Etuchiza o Vipusa, El Rápido, entre otras. Los transportistas también han convocado a bodegueros, empresarios de gamarras, centros comerciales y estudiantes para que se sumen a este paro. Y ojo que este es solo un primer aviso, están evaluando convocar a otro paro ahora nacional que sería entre el 12 o el 17 de abril, entre esas fechas. Y un dato que puede explicar lo que está pasando es que les han estado mintiendo. Solo el 1% de los detenidos, solo el 1% de los detenidos por la policía corresponden a extorsión, sicariato o secuestro, y de hecho es menos incluso. Seguro han visto la campañita del pacto mafioso para tratar de defender la ineficiencia de la policía, mostrando que ellos, la policía, había detenido a 73,000 delincuentes, pero la fiscalía los liberaba. Santibáñez decía cosas así y ahora también las suelta el nuevo ministro Julio Díaz. Él habla de 200 detenidos por día. Sin embargo, datos obtenidos por el analista Juan Carvajal han aclarado la controversia. Lo que él hizo fue presentar cifras del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, que cruzan los datos de todas las entidades que conforman el aparato de justicia: Policía, Fiscalía, Poder Judicial, INPE y Programa Nacional de Centros Juveniles. Este es el registro más fiel posible. Y así resulta que desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo se han reportado 43,747 detenciones en flagrancia en todo el país. Suena bien, pero resulta que de ellos, los detenidos en flagrancia por extorsión, sicariato y secuestro solo llegan a ser el 0,85% del total. Y los detenidos por homicidio son 0,54%. ¿A qué corresponde la mayoría de todas estas detenciones con las que la policía infla sus cifras? A detenidos por conducir en estado de ebriedad, que está muy bien que los detengan, pero ese es el tipo de detenciones que por su propia naturaleza pues no duran mucho al toque los sueltan. Eso es casi la cuarta parte, por si acaso. Y luego la quinta parte casi es violencia familiar, y así los porcentajes van descendiendo hasta que extorsión, sicariato, secuestro, homicidio terminan refundidos en otros, bajo cero. Puro cuento esta lucha contra la criminalidad. ¿Y cuál es la solución del gobierno? Una ley para que los policías disparen primero y pregunten después. Una ley suscrita por Dina, muy contenta este fin de semana en ceremonia pública con gran bombo. Esta ley dice que si el supuesto agresor porta un arma de fuego o un arma falsa, inoperativa, o cualquier otro objeto que se considere peligroso, el policía podrá abatirlo en el lugar siempre que presuma que su vida o la de terceros está en grave riesgo. Pero esta es una ley para el primer mundo, pues no para nuestra gloriosa PNP, Honor y Gloria, que sin ir más lejos, no necesitó de esta ley para matar a decenas de peruanos que protestaban contra el gobierno. Lo que es la prueba de que si no les disparan a los delincuentes es porque no quieren, porque han podido dispararle a civiles desarmados y no les ha pasado nada. Y ahora les quieren dar incluso más impunidad. Una ley como esta no va a combatir la delincuencia. Con la cantidad de policías involucrados en asaltos, recuerden que la semana pasada nomás les contamos cómo un grupo de ellos con uniforme policial asaltaron una camioneta para robar lingotes de oro. Lo que debería aprobarse, en la opinión de este programa, es que los policías usen las cámaras de cuerpo. Esto ya está probado, las cámaras se han comprado, pero están allí tiradas en un almacén empolvándose. El problema es que la policía no puede protegerse ni siquiera
a sí misma. Le han robado datos de todos los peruanos al propio Ministerio del Interior, específicamente las fotografías de 25 millones de peruanos. Son las fotos de RENIEC robadas a través de los servidores del Ministerio del Interior. Esta es una primicia de El Foco, que ha corroborado que el hacker Gatito FBI NZ sí tiene la información y, como muestra para los posibles compradores, está entregando 140,000 fotos de peruanos cuyo DNI empiezan con 300. La venta se está llevando a cabo en el foro Bridge Forums y un paquete de fotos de 15 millones de todos los peruanos te cuesta solo $300. Y este hacker asegura que pronto va a entregar los otros 10 millones. Estamos hablando de fotos actualizadas hasta febrero de este año, recientes. De hecho, el Ministerio del Interior admitió la vulneración en un comunicado, aunque negaron que haya sido un hackeo de su seguridad, sino dicen que solamente les hicieron un scrapping. Pero aquí están usando mal ese término, porque el scrapeo, por si acaso, extrae información disponible públicamente, lo que significaría, si esto es cierto, que el Ministerio del Interior había alojado esta data muy sensible en un acceso público. Pero eso no es lo que ha pasado, porque lo que ellos mismos detallan en su comunicado no es un scrapping, sino un trabajo interno dentro del ministerio, uno o más funcionarios con acceso privilegiado y privado que han extraído esa información. Así que no se dejen atarantar por lo que el propio ministerio está admitiendo que esto fue alguien de dentro, lo que honestamente es peor que un hackeo. RENIEC ha sido bien claro en señalar al Ministerio del Interior como responsable de esta vulneración a la seguridad de 25 millones de peruanos y de hecho le han quitado el acceso al Ministerio del Interior hasta que incorporen medidas de seguridad y los han denunciado ante la Fiscalía de la Nación y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Además, RENIEC le ha cortado el acceso, ojo, al Ministerio de Trabajo, ya que uno de sus usuarios también había hecho uso indebido de la base. Esta es la gente que está a cargo de la seguridad de todos los peruanos. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Encerrona. ¿Qué es CyberWow? Es un evento digital de compras en internet, donde encontrarás los mejores descuentos de tus marcas favoritas. Aprovecha, son pocos días. Ingresa a www.cyberwow.pe. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 7 de abril de 2025 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, lunes negro en las bolsas del mundo. Al cierre de esta edición, casi uno diría lunes naranja, porque esto es culpa directa y sin atenuantes de Donald Trump. La economía mundial se dirige a un frenazo pocas veces visto antes gracias a sus aranceles. Bolsas como el Nikkei japonés se hundieron un casi 7%. Pero el Hang Seng de Hong Kong retrocedió cerca del 12% hoy, a la apertura de hoy lunes, y el TAIEX de Taiwán 10%, la peor caída de su historia. La web Finanzas lo ha descrito así: el pánico vendedor es absoluto en los mercados de Asia, que son los primeros en abrir, hasta el punto que Japón tuvo que activar un cortafuegos automático y Corea del Sur detuvo las operaciones en momentos puntuales ante la avalancha de órdenes de venta. En Europa, el IBEX 35 español se desplomó 6,5% y el DAX alemán más de un 10%. Incluso el Bitcoin cayó 5% en la jornada anterior y el Ether, la otra criptomoneda más aceptada, 13%. Para los mercados americanos se prevé una apertura desastrosa hoy. No se pierdan hoy Globalnomics, nuestro programa de internacionales y economía en Canal Ya a las 9:30 de la mañana. Es la misma hora a la que abre la bolsa de Nueva York, por si acaso, así que van a tener una amplia cobertura de este lunes naranja. La segunda, se acabó. También cierran el nuevo Jaliwarma, o sea, Guasimicuna, adiós. No duró nada menos que los cierres de los Real Plaza. Duró Guasimicuna, que había reemplazado a Jaliwarma después de los escándalos de corrupción. Pero el viernes la ministra del MIDIS, Leslie Urteaga, anunció la eliminación de Jaliwarma o de Guasimicuna, pero igual, por si acaso, tanto ella como la directora del programa, Nadia Villavicencia, insistieron en culpar a los padres de la intoxicación de sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos preparan los alimentos, según Urteaga. Entonces, ¿por qué cierran el programa si la culpa es de los padres? No tiene sentido, ¿no? La gota que derramó el vaso fueron los más de 100 niños intoxicados en Piura. Anoche un informe de Juana Avellaneda en Cuarto Poder reveló que esto se pudo evitar, que semanas atrás ya se había advertido de problemas con las conservas Carpés, que son las que intoxicaron a los niños piuranos. El 19 de marzo, advertidos por un colegio de cholucanas, un fiscal, un médico, 2 representantes de Sanipes y otros funcionarios inspeccionaron el almacén de ese colegio y encontraron
heces de mosca, luces con insectos pegados y reposteros con residuos de insectos, pero increíblemente solo revisaron las latas por fuera. Saripes dijo que tras verificar 200 unidades no había defectos que comprometieran la seguridad del producto, pero nunca abrieron las latas a pesar de las quejas de los padres. Y hay más. La pesquera Carsol, que produce estas conservas Carpes, ya tenía 4 sanciones por presentar información incorrecta y no mostrar documentos que probaran la legalidad de sus productos. Mientras, en Punto Final se reportó que en Amazonas, otro menor que consumió leche Estrella del Sur de Gloria, también del programa Jaliwarma o Guasimicuna, terminó en una operación de lavado gástrico. Esta es una situación crítica generalizada que afecta a una población doblemente vulnerable, niños que son pobres. Urteaga anunció en Cuarto Poder que se va a declarar en emergencia el servicio alimentario escolar, pero ¿qué va a pasar con los 4 millones de escolares que dependen de esta comida que reparte el Estado? Según ella, en Cusco, Piura y Ayacucho ya están probando una modalidad que funciona bien, pero el gobierno recién está trabajando en una norma para reconfigurar todo este sistema. La tercera, confirmado, Nilo Burga no se autoeliminó. Sí, el del caso Jaliwarma, que involucra al desaparecido vocero presidencial Freddy Hinojosa, ¿se acuerdan de él? Ya no se le ve, seguro se regresó a su planeta, ¿no? Era una red de corrupción y Nilo Burga era el eje de toda esta red de corrupción y según el gobierno había tomado su propia vida en Navidad. Bueno, Carla Ramírez de Panorama logró acceder a un informe pericial de parte que consta ante la Fiscalía en el que se demuestra oficialmente que esto se trató en realidad de un homicidio. El documento contiene bastantes detalles escabrosos, pero presta especial atención a lo que llaman las pruebas de sangre, los rastros de cómo se encontró la sangre en cada escena para reconstruir lo que pasó. Y con eso se ha llegado a la conclusión, pues, de que el señor fue atacado, arrastrado de un lugar a otro luego de ese ataque y después cambiado de posición en la cama. Además, se indica que un corte con la profundidad que presentaba no se lo puede hacer una persona por su cuenta. ¿Quién lo eliminó y por qué el gobierno insistió en la tesis de la mano propia? La cuarta, Medifarma quema a 2 trabajadores para salvarse. La pita siempre se rompe por el lado más débil. Según información que la empresa entregó a la fiscalía conseguida por Bruno Amoretti de Hildebrand en sus 13, se ha determinado la responsabilidad de 2 trabajadores suyos. A ver, lo que tienen que saber es que el suero, para decirlo a muy grandes rasgos, se tiene que agitar en el tanque en el que se está produciendo, porque si no se agita, pues la sal no se distribuye bien en cada uno de los paquetitos que salen de ese tanque. Entonces parece que un lote no se agitó bien y por eso algunos paquetes tenían menos sal y otros, los paquetes letales, tenían más sal. ¿Y por qué no se detectó esto? Porque según la propia Medifarma, uno de sus propios trabajadores, Roy Chávez Yicán, de 39 años, hizo un cambiazo de muestras. Incluso en un punto entregó una muestra que no correspondía al lote que tenía que revisarse para que sea supervisada. El otro trabajador involucrado es un analista fisioquímico cuyo nombre aún está bajo reserva, pero diera la impresión de que Medifarma quiere salvarse culpando a estos 2, pero honestamente resulta difícil de creer que la cadena productiva de algo tan delicado dependa de solo 2 personas. La quinta, un juez de Arequipa obliga a una adolescente a ser madre. Una salvajada del juez Giancarlo Torreblanca González. Este juez dictó una medida de protección a pedido del progenitor del feto y le prohibió a la adolescente de 16 años el ingreso a cualquier clínica en la que se realicen abortos o que se someta a cualquier procedimiento que ponga en peligro el desarrollo del feto. Además, este juez le prohibió a la madre de la niña que la presione para que se someta a un aborto y que si lo hace podrá enfrentar una medida penal. O sea, literalmente tienes aquí 2 hombres, el juez y el engendrador, decidiendo sobre el cuerpo de una menor de edad. Medios como RPP han calificado este fallo como histórico, pero yo imagino que están hablando de histórico en el sentido que parece un fallo del siglo XIX. Ustedes dirán, oye, pero el aborto está prohibido en el Perú. No. Existe, y hace 100 años que existe en el Perú, técnicamente, el aborto terapéutico. Situaciones como la de esta niña encajan en esta tipología. Casos de salud mental de menores, por supuesto, se puede realizar el aborto y existe incluso un protocolo para eso. Pero eso también corre peligro y esta vez gracias al gobierno. El viceministro de Salud, Herbert Cuba, está presionando a la maternidad de Lima para que elimine de su guía clínica el procedimiento para el aborto terapéutico cuando peligra la salud mental de niñas, adolescentes y mujeres. Esto, por si acaso, lo reveló Salud con Lupa. Herbert Cuba se está sometiendo a la presión de grupos ultraconservadores porque siempre podemos retroceder más, siempre se puede destruir más todo lo avanzado.
Y ya la última, aviso de servicio público, sigue el incendio en Barrios Altos. Esta no es una noticia de marzo, no se confundan. Este es un incendio que dura ya más de un mes. De hecho, el viernes las llamas volvieron a ser muy intensas, varios vecinos lo advirtieron y esto pone en peligro obviamente las viviendas y a los vecinos. Puede causar enfermedades respiratorias porque el humo es constante, no se va. Además, hay agua estancada, lo que genera que aumente la cantidad de bichos de todo tipo. Uno de los problemas que enfrentan los bomberos es que la Municipalidad de Lima no retira los escombros que quedaron del almacén. Pero ¿a qué se dedica mientras tanto el alcalde López Aliaga, ¿no? Que dicen que no es figurete y por eso no le da bola este incendio? Pues el señor se pasa el fin de semana básicamente en campaña a soltar declaraciones racistas contra los propios influencers que van a hacerle campaña, a atacar a periodistas, por supuesto, a decir que él es el papá del Loco Vargas de verdad. Eso lo insinuaba el otro día. En fin, este festival de declaraciones de López Aliaga va a ser comentado hoy por Romina Badoino y el resto del equipo de Kepa Show a las 11 de la mañana en Canal Ya. Pero al margen de las locuras de este señor, lo importante, por favor, es que haga su trabajo y si él no quiere trabajar, que le entregue su trabajo a alguien, pero que se aborde este incendio que lleva un mes a solo unas cuadras de la municipalidad. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con Mujeres y Ciencia, aquí en Encerrona con Marcos Cifuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y ayer tuvimos otra edición de Pequeñas Islas, las clases maestras dominicales de Canal Ya, con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y nos preguntamos algunas cosas, como si la biología de las mujeres no está predispuesta para la ciencia, como dice el doctor Pichi, o si debe fomentarse la participación de más mujeres en la ciencia. ¿Para qué? ¿Qué han logrado las científicas peruanas? Conversamos con la científica Laila Hirsch y la ex ministra de la Mujer, Marcela Guaitea, y aquí tienen unos pedacitos de la conversación. Dado que las nuevas generaciones sí pueden estar viviendo en espacios más iguales, pero también están los jóvenes adolescentes en competencia con sus compañeras porque sienten que hay un incentivo para las mujeres en que vayan a determinadas carreras y ellos están resintiendo también esta competencia. Y eso hace que todavía en generaciones jóvenes haya verbalización y hostigamiento frente a la participación femenina en espacios científicos o en espacios, digamos, valorados socialmente. Nosotros pensamos que es muy importante que hayan estos modelos a seguir, que se vean además modelos que puedan ayudar en estas mentorías. Nosotras mismas como mujeres, de aquí a unos años, no debemos ser del tipo de decirle a nuestras hijas, oye, ve y sírvele a tu papá, el niño también se puede parar, y en realidad el papá se puede servir solo. Hay muchas cosas que debemos aprender, y yo siempre lo pongo del otro lado. O sea, antes de decir no o sí, cuando empezabas tú también mencionando, ¿no? O sea, mi labor como madre, ¿no? Que debe ponerse, que no debe ponerse, que debe dejar, que no debe dejar. Ok, ponte tú en el lugar. ¿Tú dejarías tus sueños para criar a tus hijos? Entonces, si tú dices, sí, yo lo haría, ya. Entonces ya está bien, tienes todo el derecho a decirle a la mujer que está al frente, ya tú dilo. Pero si tú no lo harías, ¿por qué piensas que la otra persona lo tiene que hacer? La empatía, ¿sí? Antes de juzgar, bueno, que además no se tiene el derecho a juzgar, antes de querer juzgar, pensar y ponerte en el lugar de la otra persona. Y decir, ¿qué cosa? Ella no ha debido dejar sus sueños de lado, ha debido cumplir sus sueños. El ser madre no te hace dejar de ser mujer, no te hace dejar de ser profesional, no te hace dejar de ser persona. Ya sabes que puedes buscar la edición completa de Pequeñas Islas en Canal Ya, nuestro canal de YouTube, y no hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas, no solo YouTube, también en la radio local de tu provincia, y eso es posible únicamente gracias a ustedes. Si todavía no lo eres, te necesitamos. Hazte miembro premium de Canal Ya
o únete al Patreon de La Encerrona. Es muy fácil, inténtalo. Hoy es lunes de lecturas y nos han escrito: hola Marco y Encerroner, soy la investigadora Luan Sánchez Pérez y quiero compartir con ustedes mi libro Como te ven, te tratan, el consumo de lujo más allá del deseo, que publiqué en el 2023. Sabemos que detrás de un Rolex o una pulsera Cartier no hay solo una preocupación por la imagen y el buen vestir. Entonces, ¿qué otros roles cumplen estos objetos? En este libro exploro cómo las marcas de lujo no son solo objetos de deseo, sino también funcionan como marcadores de prestigio, distinción y poder, especialmente en sociedades como la limeña. Pueden adquirir su ejemplar en eBay o librerías o en Amazon. Búsquenlo como Te ven, te tratan. Muchas gracias. La Encerrona llegó a ustedes gracias al auspicio de Mundo Reset, la conocida marca de diseño de camisetas peruanas que mezclan en sus ilustraciones personajes geeks con la cultura popular peruana. Encuéntralos en mundoreset.com, hacen envíos a todo el Perú o visítalos de lunes a domingo en sus tiendas de Lima, en Lince y Miraflores. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Si todavía sigues hirviendo el agua, ojo, eso no elimina ni el sarro ni los metales pesados. Para eso, Yacuayá tiene el filtro portátil que dura 3 meses y se conecta directo al caño sin instalación. Suscríbete por solo 20 soles al mes y recibe tu filtro de inmediato. ¿Ya tienes uno? Renuévalo ahora con 10% de descuento y sigue tomando agua segura. Escríbenos al 989-749-219 o en www.yacuayá.pe. Y si vienes de parte de La Encerrona, el envío es gratis.